Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Camargo Hernández, alumno de la Universidad Pedagógica Nacional de la carrera LEIP, Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, y les presento mi video reportaje con respecto al módulo 4, Educación, Sociedad y Cultura, con respecto a 3 unidades de aprendizaje que se abordan y son las siguientes. Unidad número 1, dimensión sociohistórica y cultura de la educación. Unidad número 2, la educación, las estructuras sociales y su transformación. Unidad número 3, la cultura, la escuela y los medios, espacios de producción y transmisión actual. El presente módulo se identificó la relación entre sociedad, cultura y educación, de manera reflexiva sobre los desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea con el fin de forjar una práctica profesional que permita responder a las necesidades del contexto actual. A continuación, daré a conocer la unidad número 1, Dimensión sociohistórica y cultural de la educación, el cual se aborda la dimensión sociohistórica y cultural de la educación a través de un recorrido por las prácticas educativas pasadas. Los temas referentes a la unidad 1 son los siguientes. 1. Historia y práctica social en el campo de la educación. En este tema se estudió el contexto histórico de los procesos educativos pasados y mediante el análisis de un video, la película Río Escondido, 1947, por el director Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno, se reconoció el contexto histórico en el que se concibieron los modelos educativos en el pasado, específicamente en la escuela revolucionaria de las décadas de 1920 y 1940, los que entre sus postulados perseguían aminorar las diferencias sociales e integrar al nuevo proyecto de nación a los grupos menos favorecidos como obreros y campesinos. En el tema número 2 se habló con respecto a los aspectos antropológicos y sociológicos de la educación. En este tema podemos observar que es un estudio centrado en la educación como un fenómeno antropológico, intentando desde un enfoque comprensivo de la misma, responder a las preguntas de cómo es el que se educa, cómo son los procesos y cómo son los contextos educativos. El fundamento antropológico de la educación diferenciada estriba en el desigual modo de crecer a nivel esencial basado en la diferente activación de las potencias espirituales de la que ambos sexos son capaces por medio de la simbiosis. En el tema número 3 hablamos acerca de la educación, estructura política, económica y relación de poder. La mayoría de los estudios de México y el extranjero sobre las relaciones entre el sistema educativo y la estructura económica se han centrado principalmente en el análisis de dos tipos de relaciones, dejando de lado un conjunto más amplio y fundamental de relaciones entre estas dos dimensiones. Las dos relaciones que han recibido atención prioritaria, sobre todo a partir de 1945, son las existentes entre el aumento en el gasto público en educación y las tasas de crecimiento económico en los países industrializados avanzados. Y la siguiente es la relación entre los ingresos del individuo y su nivel educativo. Cada uno de ellos corresponde a la unidad número 1 de la dimensión sociohistórica y cultural de la educación. A continuación, presentaré una entrevista referente a la unidad número 2, la educación, las estructuras sociales y su transformación. Buenas tardes, señora Ninfa, ¿cómo está? Vengo aquí a visitarla a su casa para Hola ver Manuel, si me puede... buenas Bueno, tardes. quiero hacerle una entrevista y pues quisiera ver si usted me puede dar la oportunidad de contestar unas preguntas. Sí, Eh, claro, con gusto. Pues ya me conoce, soy Manuel Camargo Hernández de la escuela, estoy estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo. Eh, Actualmente estoy en el cuarto trimestre, en el grupo 13 y pues quisiera hacerle unas preguntas con respecto a la parte
educativa que usted ha tenido o nivel de alcance de estudios. Entonces, no sé si me diera esa oportunidad. Sí, Bueno, nada con más que gusto. vamos a grabar un video y le voy a mostrar por aquí. Bueno, antes que nada, ¿cuál es su nombre, si se puede presentar? Mi nombre es Ninfa Hernández Hernández. Muy bien. ¿Qué nivel de estudios ha alcanzado usted? Pues nada más terminé la secundaria y empecé a estudiar la prepa hasta segundo semestre y de ahí ya no pude continuar. ¿Cuáles consideras que fueron los factores más importantes para que no culminaras tus estudios superiores? Primeramente, pues lo económico, porque mis padres pues no me podían solventar para la educación. En esos momentos pues no contábamos con el apoyo del gobierno o igual pues una beca de la escuela, no. Los recursos económicos de mis papás eran muy limitados, somos una familia muy grande y no pude continuar mis estudios. ¿Crees que las instituciones escolares a las que asististe, la autonomía y liberación de las mismas te permitió tener un desarrollo escolar de calidad? En su momento, cuando estudié la primaria o secundaria, pues no en todo, porque en esos momentos igual no se puede decir que al 100%, porque los maestros que nos dieron clases pues no se preocupaban por darnos un proyecto de vida, ver, conocer cómo debemos de actualizarnos o prepararnos para la vida, sino solamente era que nos daban los conocimientos, lo que sabían y Y, hasta ahí. ¿Y cómo piensas que el lugar donde te encontrabas intervino en tu desarrollo escolar? Como que no le entiendo ahí. ¿No le entiendes? Bueno, la pregunta es de cómo el lugar en su contexto, en donde ha vivido siempre, cómo cree que esa forma de que usted haya vivido, desde la economía, su forma de vida, la sociedad, cómo intervino en su desarrollo escolar. Pues de manera muy negativa porque no hubo esa motivación quizás por parte de los maestros, aparte que los maestros pues en ese momento la educación que daban no nos motivaban pues ahí quizás Nadie la motivó, nadie nadie la... me motivó, ni menos mis papás, porque mis papás lo que querían era que yo me quedara en la casa, a ayudar a mi mamá, a mi papá, porque pues teníamos muchos hermanitos y por esa razón pues a ellos les convenía no ir a la escuela. Pero sí me hubiera gustado quizás estudiar una carrera donde yo quisiera desempeñarme como profesionista, pero pues no alcancé mi meta y de igual manera en la escuela había muchos factores que me impidieron Muy bien. seguir Bueno, y estudiando. ya que me habla de los factores, señora Ninfa, ¿cree usted que tuvo las herramientas necesarias para poder culminar sus estudios en su momento? No las tuve. Primero, principalmente el factor económico. El factor económico no podía porque la escuela donde quise estudiar en la preparatoria, Sí, le veo. pues no se tenía que pagar la colegiatura, tenía que trabajar en una casa para poder ganarme un lugar donde quedarme por lo menos, y pues que el uniforme, que mi calzado, todo eso El factor, yo creo que era la impidió que economía. la economía Muy y bien. otra parte sí, porque tuve que buscar un lugar donde vivir, pero en la casa de unos señores, pero pues ahí yo tenía que trabajar para ir a la escuela, y quedarme, me dieron un lugarcito donde quedarme,
y poder comer ahí. Entonces, ese es un factor principalmente que yo tenía que cumplir en la casa donde estaba, donde me quedaba, y pues igual mis trabajos, tareas que tenía que realizar no lo pude hacer. Y también me di cuenta que mis calificaciones iban muy bajas. ¿Por qué? Porque no entregaba a tiempo mis trabajos. Eso fue lo que me impidió, y lo que hice es salirme de la escuela. Y que, bueno, ya para finalizar, ¿qué piensas ahora sobre la importancia de concluir una educación superior? Ahorita es muy importante, pienso que porque pues es la puerta principal como para abrirse uno en, en donde uno se puede desempeñar como profesionista. Y en la actualidad hay muchas formas que uno puede concluir sus estudios, porque hay muchas facilidades, hay apoyos del gobierno, hay apoyos por todos lados, y creo que no hay barrera para seguir estudiando. Uno lo que debe hacer es querer prepararse, nada más. Bueno, pues muchas gracias por su atenta participación, señora Ninfa. Le agradezco mucho, la verdad que me va a servir mucho este trabajo para mi trabajo final que voy a entregar. Muchas gracias. Paso a retirar. Sí, joven. Hasta luego, adiós. Gracias. Para la unidad número 3, con respecto a la cultura, la escuela y los medios, espacios de producción y transmisión cultural, se aborda un tema muy importante que son las TICs. Y por sus siglas hacen referencia a las tecnologías de la información y la comunicación. Ello engloban aquellas herramientas, programas, prácticas y recursos tecnológicos que facilitan el acceso, la transmisión, procesamiento y gestión de la información. Además, es preciso orientar y formar a los estudiantes en el uso de estas tecnologías, pensando en su futura inserción en el mundo profesional y laboral, por lo cual implementar herramientas de aprendizaje apoyadas en las TICs tiene una serie de ventajas, como posibilitar y aprender de forma activa, dinámica, motivadora, atractiva y amena. Asimismo, favorecen en el trabajo en red, porque potencian el aprendizaje colaborativo y la comunicación eficaz. Posibilitan crear contenidos adaptados a las necesidades e intereses de cada alumno. Fomentan la autonomía y el aprendizaje al disponer de diferentes canales para buscar información. Asimismo, favorecen la comprensión y el interés de los alumnos al brindar recursos variados, como lo que son multimedia, animaciones, gráficos, audiovisuales, interactivos, entre otros. De igual manera, eliminan barreras de espacio y tiempo entre el docente-alumno y estudiantes entre sí, lo que permite también la experiencia de aprendizaje fuera del aula. En conclusión, referente a este tema podemos decir que las TICs favorecen la indagación en la información, por ejemplo a través de la navegación de Internet. Esta facilita la recogida de información, la recopilación de información, la sección y la discriminación de la misma para posteriormente organizarla de manera lógica y significativa. Por su atención prestada, muchas gracias.